bienvenida un día más con todos ustedes. Qué precioso momento poder compartir la palabra de Dios, empezar el día, aunque no en la madrugada, obviamente, pero sí en las primeras horas, en el primer tiempo, con la palabra, ministrando a nuestro corazón, a nuestra vida, preparándonos para poder realizar en este día, en esta semana, pues todo aquello que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y qué importante tema estamos viendo para no cavar cisternas rotas, para no hacer lo que no conviene, lo que no nos va a llenar. Y usted recordará, y si no yo le recuerdo someramente, que habíamos hablado en el anterior programa donde empezamos este tema, que el pueblo de Israel, reprendido por el profeta Jeremías, había hecho algo grave, algo que era alejarse de Dios, pero al mismo tiempo era algo que no iba a ayudar en absoluto, no iba a ayudar nada en lo que Dios quería para su pueblo y lo que su pueblo necesitaba también al mismo tiempo. De modo que, como dice aquí la palabra, en Jeremías 2:13, como leímos, decía así Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo quiero ya preliminarmente decirle algo para que podamos entrar un poquito en antecedentes de lo que está ocurriendo aquí para que no ocurra en nuestra vida. Quiero que imagine por un momento, esté escuchando por radio, por televisión, cierre los ojos si puede, si está conduciendo obviamente no, pero imagine por un momento, y si puede cerrar los ojos con seguridad, y no está trabajando ni haciendo ninguna tarea peligrosa, un manantial, un río de agua, un manantial del cual brota el agua sin cesar. El agua viva que sacia la sed, pero no solo sacia la sed de todo ser vivo, no solamente riega las plantas, no solamente produce el musgo alrededor. Usted sabe paisajes que aquí en Murcia anhelamos mucho, como Asturias, Galicia, tristemente, recientemente, pues muy quemados por esos incendios. Pero usted sabe los ríos, cómo riegan aguas cristalinas, y en esos ríos hay una característica notable: hay vida. Vida, la palabra es vida. Hay frescura, hay vida, hay vegetación. La vida se abre camino. Hay pequeños moluscos, crustáceos, hay pequeños seres vivos, reptiles, hay insectos, hay peces, hay invertebrados, hay mamíferos, hay un ciclo, hay un ambiente de vida. Usted puede verlo, le llaman ecosistema. Eso es algo que el planeta Tierra tiene por excelencia: el agua viva. Nosotros sabemos que el agua viva es Cristo y es la palabra de Dios, pero lo espiritual lo podemos ver en lo natural. De modo que lo natural a nosotros nos está hablando de las cosas que no vemos para entenderlas. Así lo dice la Escritura. Por tanto, qué importante es entender que cuando hay un manantial, como Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. El agua viva, el gozo, la paz, todo lo que Dios tiene para nosotros va a brotar desde nuestro interior hacia afuera, porque es un regalo que Dios tiene para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Es un regalo que Dios nos da por su eterno y excelente, excelso poder. De modo que nosotros tenemos que entender que los males que había hecho el pueblo es olvidarse de Dios, intentar saciar la sed, saciar la paz, el gozo, la alegría, buscar la felicidad en otras cosas que no eran Jehová, el Dios que había designado un pueblo. Al hacer ese terrible pecado, al llevar a cabo esa terrible actuación, lo que aconteció es que había otro pecado añadido. No solo se olvidaron de Dios, sino que cavaron para ellos cisternas rotas. ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? Muy sencillo, lo decíamos la semana pasada. Las cisternas rotas, los pozos, lo que ellos hacían, los depósitos de agua, para cuando no había esa capacidad, ese pozo, la forma en lo que lo hacían era coger un terreno rocoso y con pico y con pala, imagínense, hacían un hoyo, un agujero.
El problema es que eso era muy costoso, de mucho sufrimiento. Mire el paralelismo, el análisis que hace la palabra del profeta Jeremías. Dejaron a Dios, dejaron la fuente de agua viva, el que puede saciar su sed, y cavaron para sí. Ellos escogieron hacer un trabajo costoso, de sufrimiento, de envergadura, de desgaste, y lo llevaron a cabo con una sencilla razón, con un destino y un propósito, que ellos tuvieran su propia agua para saciar su sed. El problema es que el agua que iba a saciar la sed es un agua que no saciaba sed. Es como cuando usted bebe, y se ha dicho por activa y por pasiva, cuando usted bebe líquidos, jugos que venden en los mercados públicos y todo eso, que llevan azúcar, o bebidas carbonatadas que llevan azúcar, y se dice, eso te va a dar más sed. Cuando nosotros no bebemos agua viva, y eso es otro paralelismo que nos pone la palabra y la realidad, Dios que lo ha creado todo. Cuando usted bebe agua se sacia la sed, pero cuando usted bebe un refresco carbonatado, a usted le puede refrescar. La sensación al cuerpo puede ser agradable, puede ser refrescante, pero déjeme decirle algo, el efecto que va a producir es más sed por el azúcar añadida que lleva. Y va a producir una sed que usted va a notar rápidamente. Es más, le puede incluso en parte deshidratar si usted solo bebe eso. El aporte de azúcares realmente no le va a aportar nada, a no ser que esté haciendo un ejercicio extremo. Pero lo que usted necesita, lo que su cuerpo necesita es agua. De hecho, su cuerpo lo que se va a quedar es con la parte líquida, la parte de agua que sí puede asimilar y que sí le va a venir bien a su organismo. De modo que ese es el pecado que ellos cometieron, pero eso lo podemos estar cometiendo usted y yo. Ahora lo vamos a ver. Dice el versículo 14, es Israel siervo, es esclavo, va a caer en atadura, se va a hacer esclavo ahora de buscar sus propios placeres fuera de Dios, sus propias formas de sentirse bien fuera de Dios. ¿Es Israel siervo? ¿Es Israel esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y si salto un poquito al 19, mire lo que dice, tu maldad te castigará. Meditemos, tu maldad te castigará. La maldad de dejar a Dios y buscar un aliciente propio, dejar lo que dice la palabra, quizá usted, quizá alguien que usted conozca y puede orar por él o por ella, quizá alguna persona que esté escuchando ha desviado su camino del Dios verdadero, ha dejado de seguir a Dios, ha dejado el camino correcto. Dice, tu maldad te castigará. Y esto no es condenatorio, es para reaccionar, para abrir los ojos. Tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hay una amonestación, hay un envío de una palabra de zarandeo, de traqueteo, de reconveniencia. Dios lo que quiere es hacernos ver, abrir nuestros ojos y decirnos, mira, si tú me has dejado a mí, vuelve al camino. Vuelve a la senda antigua, porque este camino es camino de dolor, de sufrimiento, es pan de dolores, dicen proverbios, es un camino de espinos, es un camino que no conduce a la paz, no conduce a la tranquilidad, al gozo. Pero es que nosotros podemos estar cometiendo ese mismo error. Muchos de nosotros que nos consideramos cristianos podemos estar dejando a Dios y cavando cisternas en las que nos sentimos bien. ¿Cómo se hace eso? Cuando usted tiene un hobby que le dedica demasiado tiempo, cuando usted olvida la palabra, el agua viva, la palabra de Dios, y se llena de otras cosas. Ya la palabra no le llena, no tiene tiempo de leerla, de escucharla, de asistir a su iglesia para crecer y madurar conforme a la misma. Cuando usted ya va dejando, imagínese que se compra, y no lo digo, no tiene nada malo, se compra una casa en la playita, en la costa, y usted va dejando su llenura al principio. Cuando alguien se entrega, Dios le soluciona el problema, se entrega
pero totalmente. Y entonces vamos dejando, hay que atender otras responsabilidades, vamos dejando la responsabilidad prioritaria de buscar de Dios, y hay que atender, y hay que asegurar, y hay que poner una reja, y hay que pagar un recibo, y hay que cuidar, y hay que pintar. Y cuando uno se viene a dar cuenta, con el gozo que nos daba tener esa casita soñada, ese tiempo de pesca, que no es que sea malo, pero Dios tiene que ser primero. Cuando nos damos cuenta, nos hemos alejado y hemos cavado una cisterna que no retiene agua. Pero es que es más. Yo le decía que pensara en el río, en un manantial que da vida por doquier, que riega plantas, donde hay anfibios, donde hay reptiles, donde hay insectos, donde hay mamíferos, donde hay vida, donde el ser humano extrae también el agua, donde el ser humano puede practicar la pesca, donde el ser humano puede bañarse, donde usted lo ve todo verde, donde hay vida en definitiva. No muerte como en un desierto, no aridez como en un desierto. Hay agua, hay frondosidad, hay un ecosistema de vida. Pero hay un contraste diferente. Imagine por un momento un estanque con aguas estancadas que no se renuevan, un estanque donde el agua, la diferencia entre el río y el estanque, el agua embalsada, el agua que no tiene movimiento, que no tiene reciclaje, que va pasando el tiempo, es que se va evaporando y al mismo tiempo se va putrefactando y se va estropeando esa agua. Esa agua empieza a adquirir bacterias y empieza a entrar todo tipo de gérmenes. Y la vida está, pero una vida nociva, una vida que si alguien bebe de esa agua, es agua de muerte, es agua de maldad, es agua de destrucción. Un ser humano no puede beber esa agua, el agua estancada, el agua de una cisterna que no retiene además el agua de una cisterna con todo el trabajo. Yo considero, por ejemplo, personas que están en la ludopatía, y ustedes seguramente conocen cuánto trabajo para conseguir dinero, o en la droga, o en el alcohol, cuánto trabajo, o personas que han desarrollado una carrera. Hay casos de personas que han llegado a ser magistrados, a ser una persona de médicos, y que han caído en la droga, y todo ese trabajo que ellos han realizado lo han tirado por tierra. No han conocido a Dios o se han apartado de Dios, la única fuente de agua viva, y han venido a ser desolados. Mire, en Eclesiastés 3:11, recuerde, dice la palabra de Dios que Dios ha sembrado en usted, en mí, la eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué cosa más milagrosa? Dios ha sembrado la eternidad, el deseo de buscarle, el deseo de relacionarnos, el deseo de interrogarnos, el deseo de saber qué es lo que pasa, el deseo de saber qué es lo que está aconteciendo. Eso Dios lo ha sembrado en nuestro corazón. El deseo de hablar con Dios, el deseo de buscar dónde está la verdad. El deseo que muchos están cogiendo por un camino equivocado, en religiones que no son correctas, en nuevas eras. Ahora que si uno abraza el árbol, que si uno tiene, tantas cosas, que si budismo, que si filosofías, que si el quantum, tantas cosas que se están buscando ahora mismo para saciar la sed. Y nosotros veremos varias fuentes que no son fuentes verdaderas y que pueden venir a usted, que pueden venir a mí, que no pueden venir como familia a intentar saciar la sed, pero son sucedáneos que no sacian la sed. Y tenemos que abrir los ojos a estas realidades de este nuevo tiempo que estamos viviendo, un tiempo peligroso. La Biblia dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nada va a saciar la sed. De Eclesiastés 3:11, Dios sembró la eternidad en el corazón del hombre. Y nosotros no alcanzamos a entender cómo, pero hay un puzzle que tiene que ser completado. Y déjeme decirle que ninguna pieza que usted encuentre en este mundo va a llenar lo que falta en su corazón. Ni la droga, ni el juego, ni el dinero, ni todo el dinero del mundo, ni toda la riqueza del mundo, nada de lo que usted consiga, ningún reto, todas las carreras que usted pueda obtener, carreras universitarias, todos los trabajos, toda la fama, llegar a lo más alto, todo lo que usted haga en su vida, nada va a llenar un vacío que si no entra la pieza correcta que se llama Dios.
fuente de agua viva. Si Dios no está en su lugar, le puedo asegurar, y algunos hemos pasado por eso ya en nuestra etapa secular, no va a sentirse lleno, no se va a poder llenar, porque las fuentes que cavamos los seres humanos no retienen agua. Así como lo dice Jeremías. Se lo dice una persona que alcanzó secularmente cumbres de éxito en muchos niveles. Niveles deportivos, niveles académicos, niveles profesionales, niveles económicos, niveles materialistas. Como yo, muchas personas, quizá usted también, son fuentes que no retienen agua. Son pozos que no retienen agua. Es un momento cuando una persona, por ejemplo, se embriaga. Tiene un punto alto donde siente gozo, placer, pero después viene un punto bajo que tira por tierra todos los puntos altos. Ese punto de euforia, de olvido, del dolor, del sufrimiento, se ve empañado prontamente de una manera muy veloz por un sentimiento de culpa, de insatisfacción, de frustración, de amargura y además con la terrible consecuencia de unos efectos secundarios que a nadie le pasan desapercibidos, pero todo el mundo olvida. Vienen depresiones, amarguras, espíritus que a uno le hablan en la mente. Esta es la vida, mira cómo te encuentras. Un efecto físico nocivo que acaba con la salud poco a poco de una persona, incluso enfermedades que se pueden llegar a contraer. La misma fama, el amor al dinero lleva a las personas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Lleva a las personas a cometer actos que nunca hubieran imaginado. Todo tipo de fuente que nosotros cavemos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, para intentar ser felices, que no sea Dios, que no sea la palabra de Dios, que no sea obedecer a Dios. El puzzle de nuestra vida está incompleto y nada va a saciar. Nada de este mundo saciará. Solo Jesucristo es la fuente de agua viva. El que crea en Él, el que crea, como dice la Escritura, recuerde que lo vimos en Juan 7:37, de su interior brotarán. Es la pieza del puzzle que sí es colocada, ubicada a la precisión en el lugar correcto, oportuno, donde no hay la más mínima duda y donde entonces la persona va a sentir una saciedad que nada ni nadie le podrá comparar, equiparar. No hay fuentes de agua que no sea Cristo. Y esto lo podemos ver claramente en un pasaje enigmático que antes de terminar y antes de orar, ya seguiremos con este tema tan interesante y apasionante. Nos dice en Juan 4, usted habrá oído de la mujer, esa mujer samaritana que estaba Jesús en el pozo de Samaria y se sentó junto al pozo y entonces vino una mujer a sacar agua. Recuerda, esa mujer había tenido varios hombres, no eran su marido, el último al menos no lo era. Había probado saciar compañía, tener una persona, tener alguien a su lado que llenara sus vacíos, que llenara de alguna manera sus necesidades femeninas, sus necesidades de mujer, alguien que la comprenda, que la escuche. Es algo humanamente comprensible. Es algo humanamente natural, aceptable y que nadie lo vería como algo negativo, ¿verdad? Pero yo quiero que nos centremos ahora en lo que pasó en Juan 4, versículo 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que yo te dé de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El asunto es que había un propósito. Había un porqué y un para qué Jesús estaba ahí con esa mujer para darnos esta enseñanza, no solo a ella, que también, no solo a los de Samaria, que también, sino a usted y a mí. Y dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don, el regalo, lo que puede aportarte la persona que te habla, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, ahora mire lo que hace. Tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua que en Jeremías
habían dejando a Dios. Ahora viene Jesús, que es Dios hecho hombre, a ofrecer lo que el pueblo de Israel había perdido. Y empezó con su pueblo, pero no lo quisieron. Y luego va a Samaria también, porque Él va a todos. Usted y yo podemos ser gentiles, pero vino el agua viva. Ese pozo ese pozo es una cisterna. El agua viva está en Dios. Lo que llena, lo que sacia el alma, lo que trae gozo, lo que trae alegría, lo que trae felicidad, si se puede llamar así. Porque lo único que hay es la plenitud de la deidad. Cuando Dios es el todo en todos. Eso es el todo en uno. Cuando usted tiene todo de Dios y Dios tiene todo de usted, hay un equilibrio. Y ahí es donde hay paz, ahí es donde hay gozo. El gozo que Él quiere. En Juan nos dice que quiere que seamos tan felices como Él. Pero aquí nos dice, si tú supieras el don que hay en mí, tú me pedirías y yo te daría agua viva, no agua de un pozo, no agua estancada, no un agua que no sacia la sed natural, pero no sacia la sed espiritual. Y mire cómo no saciaba la sed. La conversación continúa. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes ese agua viva? Se estaba refiriendo a un agua espiritual. Se estaba refiriendo a ese vacío de Eclesiastés que hemos visto antes, que el Señor ha sembrado la eternidad y el agua viva es lo único que la puede llenar, ese vacío. Y dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dice, será en él, el agua que yo le dé, una fuente de agua que salte para vida eterna. De modo que no solamente no tendrá sed, sino que Él mismo va a ser una fuente de agua que va a producir agua, esa llenura que todo el mundo necesita, esa sed que su primo, su prima, su vecino, su vecina, su padre, su hijo, su esposo, su esposa, que son inconversos, no sacian. Y usted lo ven que se van al fútbol, que se van a lo que sea, que se van a la discoteca y que no se sacian y no se sacian, no se llenan. Y por más que trabajan y por más que invierten y gastan y se desgastan, no se llenan, y una carrera y otra carrera y un trabajo y más dinero y no se cansa el hombre de más dinero, no se cansa el ojo de ver, el oído de oír. Dice después, la mujer le dijo, dame esa agua que yo quiero tener una fuente de vida dentro de mí, una fuente de agua viva. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús sabía lo que decía. Y la mujer dice, no tengo marido. Y Jesús dijo, bien dices, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer estaba intentando saciar, no era su marido, estaba en un acto de adulterio, estaba en una actitud pecaminosa, en una cisterna rota, no retenía el agua, no podía disfrutar de esa persona porque no era suya, no le pertenecía, era una fuente rota, no podía retener, era una cisterna rota, lo entiende, es fácil, no podía disfrutaba un momento pero se le iba. Muchas personas están atadas a eso mismo y no disfrutan porque quieren, aman, desean, darían todo, pero no pueden retener porque no les corresponde. Por eso dice la palabra, y el que tienes ahora no es tu marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. De modo que fue tocada, porque Dios le habló a su necesidad, como Él nos quiere hablar hoy a nuestra necesidad, y llamó a todos los del lugar, y le dijo esta mujer, mira, he conocido a alguien que sabe todo lo que he hecho. Y ellos fueron y hablaron con Jesús, y ellos dijeron, habíamos creído por ti, pero ahora creemos porque nosotros mismos hemos visto. Eran personas que necesitaban saciar su sed. Eran personas que estaban en la misma necesidad que esta mujer. Porque déjeme decirle lo último. Toda la humanidad necesitamos, todos sin excepción, el agua viva que solo Cristo puede darnos. Usted y yo la necesitamos. Yo no sé si usted tiene una cisterna rota, no sé si está invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, pero yo le invito hoy a que no cabe usted más cisternas rotas. Atrape, agarre, acérquese a Jesucristo, agua viva, el cual va a producir en usted, como le dijo a esta mujer, una fuente de agua que brote
para vida eterna. ¿Qué le parece si oramos por ello? ¿Qué le parece si desechamos toda cisterna rota, dejamos de cavar todo aquello que no va a producir un fruto verdadero que podamos retener, una felicidad que quede en nosotros, un gozo? No me gusta la palabra felicidad porque Dios habla de gozo. Y esa Shekinah de Dios, esa presencia de Dios nos da su gozo y es nuestra fortaleza, el gozo del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti y vemos que hay cisternas rotas que no retienen agua. En nuestras vidas también hay personas que son cinéfilas, otras coleccionan objetos, otros, no sé, hay tantas cosas. Y no está mal en su justa medida cuando tú eres la fuente de agua viva. Pero ningún pozo puede sustituirte, ninguna cisterna, ningún depósito puede sustituir lo que tú nos das. Te pedimos perdón porque hemos fallado. Reconocemos que a veces nos ilusionamos con cosas materiales, vanas, que eso no retiene el agua, es una emoción pasajera, es un momento puntual, álgido. Pero después, como cuando el agua hierve y luego baja, después todo queda en nada. Se llama agua de borrajas, se le dice. Padre, te pedimos perdón, perdónanos, nos cubrimos con tu sangre. Yo bendigo a cada persona que nos está escuchando y te pedimos en el nombre de Jesús que tú llenes sus vidas del agua viva, que crean en ti como dice la Escritura y como esta mujer de Samaria, la mujer samaritana, que hoy te decimos, danos agua viva, danos agua viva. Queremos tomar de esa agua. Y tú dices, deja el cántaro. Esa mujer dejó el cántaro. Dejó el instrumento con el cual iba a saciar esa agua. Hay que dejar aquello que uno está haciendo y decir, sustituyo todo por mi Dios. Padre, que cada persona hoy entreguemos todo para acogerte a ti. Es un acto de voluntad, no de emoción o sensación. Y te agarremos a ti, Señor. Tú eres lo único que nos va a llenar y a saciar. Gracias, Padre, que cada persona, cada uno de nosotros podamos vivir junto a la fuente y manantial de agua viva que eres tú, desechando desde esta hora toda fuente y toda cisterna. Llena a tu pueblo, a cada persona que ha seguido este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta oración nos despedimos deseándoles una feliz semana hasta el próximo programa y que sea usted lleno, llena del agua viva que está en Cristo Jesús. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.